Pasados días con la carta que habría sido de un niño confesando su homosexualidad en una página en Facebook que se llama Humans of New York. Esa carta del niño llevó a que Hillary Clinton, que está en plena campaña presidencial, le contestara diciendo que ella le alentaba un futuro increíble, porque bueno, en esa carta se denotaba que el niño estaba muy angustiado, ¿no?, por reconocer su homosexualidad y pensar cómo sería su futuro. Hubo una polémica muy grande en torno a toda esta situación, porque también hubo gente que salió a decir que por la edad del niño era imposible que él tuviera esa claridad sobre su orientación sexual. Facebook en un momento levanta la carta, luego la repone. También se entendió en ese momento como una situación de censura por parte de la red social. Estuvo rodeado de polémica Sí, el se duda asunto. hasta de la veracidad del mensaje y se sospecha, hubo quien sospechó de que se trataba hasta de la misma campaña Exacto. llevada adelante por quienes manejan la imagen de Hillary Clinton en esta campaña electoral, ¿no? Exactamente. Bueno, la cuestión es que esto nos disparó también para ir un poco más allá de ese caso puntual y poder hablar de la sexualidad, de nuestros hijos, de cómo encararlo, de cómo manejarlo también. Y qué pasa cuando nuestra hija o nuestro hijo tiene una conducta que consideramos que no es quizás la de otros. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Muy Silvana? bienvenida, Qué tema Silvana. serio, Es un además. tema serio, profundo y actual. Sí, sobre todo me parece que frente a tu pregunta, bueno, cómo nos manejamos los adultos, les diría que en principio lo que aparece generalmente es como miedo en el adulto, ¿no? O susto. Tenemos, cuando un hijo llega a nuestra vida, es varón o mujer, y a partir de ahí nosotros organizamos nuestro psiquismo, nuestra forma de recibirlo en nuestro hogar, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, con un modelo de lo que es ser hombre o ser mujer. Entonces, cuando el niño empieza a manifestarse y no calza dentro de esos modelos, muchas veces no sabemos cómo manejarnos, ¿no? Entonces, en principio, ¿qué pasa? Creo que hay mucho miedo en el adulto muchas veces y además tendemos a enquistar determinadas conductas. Pensemos, el niño nace sin conocimiento de lo que es ser hombre o ser mujer. Hay un peso enorme de lo cultural, por eso en cada cultura también eso es diferente, ¿no? Hay como una predisposición genética que está vinculada también a, bueno, lo que son poseer genitales femeninos o poseer genitales masculinos, no es lo mismo. Pero después cómo esto se vive y cómo cada uno habita ese cuerpo de mujer o de hombre, ya tiene que ver con una historia personal donde se juegan otra cantidad de factores enormes. Primero me parece que es respetuoso que no metamos todo en la misma bolsa. Porque para poder controlar los temas que no comprendemos demasiado, que nos asustan, los adultos tendemos a estereotipar las cosas o plantear como que todo es absoluto. No todas las tendencias que aparecen son iguales, no todas las conductas. Hay un artículo interesante que dice, bueno, mi hijo quiere vestirse de princesa, ¿no? Que a partir de ahí también estuvimos pensando qué pasa con el adulto que se enfrenta a este niño que de repente a los 3, 4 años le dice a su papá y a su mamá, me quiero vestir de princesa. Tomar una reacción o una conducta como absoluta o pensar que siempre quiere decir lo mismo, me parece que no es ni respetuoso hacia el niño, ni tampoco permite que eso forme parte a veces de un proceso de identificación donde el varón... Claro, de descubrimiento, claro, también, de ¿no? curiosidad y de ver qué pasa. No es lo mismo de repente formar parte de una familia donde sos el tercer hijo varón, el tercer hijo con 2 hermanas mayores o con 3 hermanas mayores, donde lo que tú viste siempre fue muñecas, vestidos, donde no, por primera vez tus padres tienen que pensar cómo ofrecer o qué ofrecer a un hijo varón. Hay padres que están acostumbrados a criar hijas mujeres y de repente aparece un varón o al revés. ¿Cómo uno pone la energía en esta cuestión? Me parece que cerrarlo y decir, bueno, hay un tema de identificación sexual, acota demasiado algo que forma parte de un proceso, Está ¿no? el tema también de las reacciones de los padres cuando advertimos una actitud, una conducta de estas características y por lo general tienden a solicitar ayuda profesional para el niño. Ya tal vez la necesiten ellos, ¿no? Para saber cómo resolverlo y en todo caso también cómo aceptar si esa
actitud, esas tendencias se mantienen, se prolongan con el tiempo, ¿no? Por eso vamos a hacer un poquito de historia. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos del complejo de Edipo, de cómo, bueno, el niño va transitando esta relación con mamá y papá, de cómo sale de esta situación que en un momento tiene una intensidad mayor en cuanto a qué lugar tengo en casa, cómo me relaciono con la persona del mismo sexo que yo, cómo me relaciono con la persona del sexo opuesto, ¿no? Y ahí, bueno, ¿cómo salimos de esto? A través de las identificaciones. Nos parecemos a mamá o a papá y sabemos que algún día en el futuro vamos a tener nuestra propia pareja, ¿no? El desarrollo sano y natural es que el niño no quede enquistado en esta cuestión de creer que el escenario amoroso se va a dar dentro del ámbito familiar, ¿no? Entonces, en esta salida, estas identificaciones van a ser muy particulares de cada caso, dependiendo de también cómo mamá y papá se ofrecen como modelos con los cuales identificarse. Allí se juega gran parte de la identidad sexual. Tampoco podemos generalizar. Hay veces que hay niños y niñas que desde que empiezan a expresarse, más temprano todavía, uno ve que realmente se expresan desde identificándose con el mismo sexo, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza esta cuestión a jugarse? Me parece que generalizar saca la posibilidad de entender que hay algo más importante acá, que es aceptar la diversidad. Poder comprender que más allá de la sexualidad o de la identidad sexual, lo importante es transmitir el respeto por las diferencias y educar a nuestros hijos con valores donde ellos puedan aceptarse a sí mismos y también puedan aceptar a los otros. Porque además la realidad muestra que en la medida en que uno mete mucha energía en esto de controlar la sexualidad de los hijos y la identidad sexual, muchas veces se enquista esta cuestión que si uno lo deja pasar, a veces tiene que ver, como decías recién, con informarse, con curiosear. Por ejemplo, la sexualidad infantil se presenta como mucho más desorganizada, por decirlo de algún modo, que la del adulto, al menos en la parte formal. Entonces, los juegos infantiles de descubrimiento del propio sexo, del sexo del otro. Sí, de los roles. Exactamente, realidad, ¿no? ¿no? Empieza a cargarse desde la mirada adulta con un ojo que no es el que tiene la esencia del juego en el niño. Claro, porque ¿no? está todo lo cultural puesto allí. Vos sabés que una vez me llegó un folleto muy interesante que reclamaba eso, que los niños pudiesen jugar a cocinar, pudiesen jugar a planchar, a limpiar, y que las niñas pudiesen jugar con autitos de, ¿no? Entonces inventaban los autitos rosados, digo, que no discriminar tampoco ya desde la primera infancia lo que es el rol y el género. Lo que pasa es que en realidad muchas veces los padres tienen miedo que se les escape la tortuga. O sea, sienten que hay un descontrol en esta cuestión de si no intervengo, ¿qué pasa? ¿Mi hijo va a ser homosexual o mi hija va a ser homosexual? Como un temor que tiene que ver con la propia historia de uno en relación a estos temas. En Por todo eso, caso también la pregunta es, ¿qué pasa si lo es? ¿No? Pero bueno, Gabriela vamos Michelson, vamos a otro punto de vista de esta situación con otra profesional, en este caso sexóloga, como Gabriela Michelson, que se refiere un poco también a este tema, repito, desde el mostrador de una sexóloga. ¿Cómo me doy cuenta si mi hijo es homosexual? ¿Qué pregunta? Mirá, muy interesante, porque es lo mismo que si preguntamos cómo nos damos cuenta que nuestro hijo es heterosexual. Bueno, en realidad la orientación sexual, la identidad sexual sobre todo, que es lo que tiene que ver con quién soy yo, se va formando de a poco a lo largo de los años y termina la orientación sexual, que es a quién me atrae, en la adolescencia y más. O sea que cuando son pequeños a veces hay actitudes que nosotros como adultos y adultas consideramos que pueden ser algo que tiene que ver, por ejemplo, un varoncito que es más amanerado, tal vez porque le gusta jugar a las muñecas o porque tiene una ternura especial, porque tiene una sensibilidad especial, y eso nos llama la atención porque la sociedad propone que el varón tiene que jugar a la pelota, el varón tiene que ser recio, el varón tiene que jugar al... Y sin embargo hay varones que les gusta jugar y me parece perfecto que puedan tener y tener derecho a la ternura. Es decir, tener un osito, abrazarlo, todo eso no es ningún tip que implique nada en el futuro. Lo mismo que al revés. Niñas que hoy por hoy, con más, lo estamos viendo mucho más, que les gusta jugar a la pelota, que les gusta cosas que antes
eran consideradas solo de varoncitos. Y tal vez eso hace que papás y mamás y familiares, abuelas y abuelos piensen que son cosas a tener en cuenta porque está mostrando conductas que no son habituales para lo que estamos pensando la sociedad, que debe ser lo esperable para el varón y la mujer. ¿Tá? Eso para los niños. Ahora, cuando van creciendo, sí van formando su, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con su identidad, cómo me siento, su orientación, qué me atrae. Y tal vez cuando llegamos a la adolescencia podemos ver actitudes que sí nos pueden llamar la atención, que no son habituales. Muy bien, Bueno. Gabriela Michelson, entonces también ofreciendo, bueno, su experiencia además en todo esto como sexóloga. Silvana, bueno, quedamos también un poco en el respeto. Acá hay testimonios, ¿no? De padres que dicen, tengo muchos hijos princesa, no discriminemos más. Absolutamente. Es lo que están pidiendo, ¿no? A través de las redes sociales. La actitud, decíamos, de los padres es fundamental porque es esa primer mirada, ¿no?, de explicación al mundo que le damos a nuestros hijos, ¿no?, de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Cómo empezar por cada uno de nosotros, ¿no?, ya con nuestros prejuicios, con todas nuestras cargas? Sí, bueno, yo estaba escuchando recién a Gabriela, en realidad, por eso, sobre todo ser más flexibles y entender que el niño empieza a descubrir el mundo y en ese descubrimiento también está la construcción de la identidad sexual. Como decía Gabriela recién en la adolescencia podemos decir, bueno, la inclinación o la identidad está como más definida, aunque se sigue construyendo a lo largo de la vida también. El niño descubre, investiga, juega, la mirada dura, la mirada enjuiciadora y con la carga cultural de lo que es ser mujer y ser varón, lo único que va a hacer muchas veces es que ese niño se sienta culpable o sienta que hay algunas cosas que tiene que hacer a escondidas, porque el deseo no se mitiga tan fácilmente, no se ahoga tan fácilmente. Entonces, no se ahoga. Exacto. Entonces, bueno, de alguna manera ese deseo se va a expresar. Si nosotros desde que nuestro hijo es chiquito estamos presionando para que ese deseo se vea como negativo o se genere culpa, probablemente no solo esta cuestión se va a quedar en la sexualidad, sino que también aceptarse como distinto en otra cantidad de aspectos va a estar siendo tortuoso. Hay muchos testimonios de gente que después tiene una elección homosexual de su identidad sexual y que lo han vivido con muchísima culpa y con muchísimo sufrimiento. De hecho, muchas veces atraviesan situaciones de autocastigo o de exponerse a situaciones dolorosas por el temor a desilusionar a mamá o a papá, ¿no? O el temor a no ser aceptado socialmente. Ahora, ¿a qué edad un individuo se puede decir que tiene su sexualidad definida? Bueno, en realidad en la adolescencia, cuando ya se puede concretar el acercamiento a otro desde la genitalidad, allí, bueno, podemos decir que hay una elección mucho más clara. A veces pasa que el peso de lo cultural o de la culpa o del deber ser es tan fuerte que se siguen los lineamientos de lo que la sociedad o nuestra familia espera de nosotros. Pasa también con otras cosas, por ejemplo, con la vocación. ¿Cuántas veces uno termina estudiando, yo qué sé, sos médico porque tu padre fue médico y en la familia eso tiene un peso muy grande, o sos contador o te dedicás a algo que no representa tu vocación y a los 30 años te das cuenta que te hubiera encantado ser, no sé, maestro o dedicarte a una huerta o no sé, cosas que te quedaron como pendientes en la vida. Bueno, creo que la sexualidad, a pesar de que es un tema bastante complejo, también muchas veces sigue los cánones de lo que los demás esperan de nosotros o la sociedad espera de nosotros. Y a veces se termina de construir a lo largo de la vida. Pero en la infancia no hay nada resuelto ni definido. No, se va construyendo. Se va construyendo. Es como el tema cuando la gente te dice, ¿cuándo un niño entiende el no? Claro, pero No vos quiere si se decir va que haya un día en que construyendo- se despierta y comprende el no. Se Claro, va pero si vos decís construyendo. se va construyendo, hay algún adulto que te va a decir, entonces yo puedo incidir. Bueno, pero... ¿Es así o no tiene pero nada siempre, que ver? no es Incide. incidir en el sentido de torcer Torcer un lo camino. que, claro, sí incidir, ¿por qué? Ahí está buena la pregunta por esto, porque en realidad la elección sexual no siempre está determinada por desde lo genético, o como decíamos, hay niños que empiezan a expresarse y ya uno ve, como decía Gabriela recién, el niño que uno dice, bueno, es amanerado, o la niña que es masculina en su presentación. Hay veces que la elección sexual realmente tiene que ver con un síntoma de llamado de atención.
Si, por ejemplo, un niño, yo que sé, está transitando todo un tiempo de rivalidad con su hermana, donde en sus fantasías, o a veces realmente siente que sus padres le dan atención a su hermana y que está como súper potenciado el tema de ser mujer en esa familia, entonces a veces es un llamado de atención. Me visto como o hago cosas de nena porque en la fantasía del niño eso tiene un lugar privilegiado en el amor de mamá y papá. Eso a veces tiene que ver con un tiempo. Por eso, como decía Fede, cuando se presentan este tipo de conductas, pero como otras conductas también en un niño, simplemente uno tiene que pensar o reflexionar sobre cómo está funcionando la dinámica familiar. Y si vemos realmente que ese niño disfruta con eso y tiene que ver con su elección, me parece que hay que poder contener, que hay que poder aceptar y ser flexible, ¿no? Porque recién Sole decía incidir, utilizabas ese término. ¿Qué tan justo es incidir además también? Por parte de un adulto. Bueno, pero ¿qué tan justo es incidir en otra cantidad de ¿También? cosas en las que incidimos? Porque también, si bien yo creo que es fundamental, y como decían los mensajes, terminar con el enjuiciamiento a la diversidad, y darnos cuenta que lo importante es que nuestros hijos aprendan a ser buenas personas y se respeten a sí mismos, y cuando vivan historias de amor, de sexo o de lo que vayan a vivir, sea desde un lugar de franqueza con ellos mismos y de dignidad, y recibiendo al otro desde un lugar digno. Entonces me parece que ahí hay un tema de valores. También hay que cuidarnos de este tiempo que vivimos donde hay hasta una apología de él, todo está bien y no pasa nada con nada. Entonces, porque tampoco eso representa lo que uno oficia para los hijos. Los hijos chiquitos necesitan que haya algunas certezas en el hogar. Y la certeza a veces tiene que ver con de a poquito ir diciéndole, bueno, esto es lo que siente o lo que creen mamá y papá. Y si tú crees algo distinto, bueno, lo conversamos y vamos viendo, pero no tampoco pararnos en esta cuestión de no pasa nada con nada, porque sí pasa, porque pertenecemos a una sociedad, porque si nuestro hijo el día de mañana elige un camino que va a tener que enfrentar mucha discriminación, también es importante acompañarlo en fortalecerse para saber que eso va a formar parte de su camino. Y no largar las cosas como si no pasara nada. Pasa porque la sociedad está armada de determinada manera Claro. también, ¿no? Claro, no evadiendo la realidad. Exactamente. En definitiva. En esto de todo está bien Claro, y no pasa porque a veces nada. todo está bien, es también una forma de mirar para otro lado. Y de negar lo que va a ir Exactamente, viviendo, ¿no? Exactamente. Me parece. Silvana. Bueno, Silvana, muy interesante, un tema además Intenso. complejo, que como todos los temas después vuelven y seguimos profundizando desde otro ángulo, ¿no? Porque Sí, Exactamente. donde me parece que es importante hoy pensar en esta cuestión de la culpa. La culpa paraliza, la culpa tapa el deseo, pero no lo saca, y nos hace mucho más taciturnos y ocultos en nosotros mismos, ¿no? Me parece que es como un manejo que a veces hacemos las familias o los padres para poder contener lo incontenible. Ni que hablar. Te cortaste el pelo. Me corté un poco.